manera maravillosa de guiar. Por eso se le nombra como el buen pastor. Él es el que guía, Él es el que dirige, guía nuestras vidas y la guía de una forma providencial. Siempre está enseñándonos, siempre está dándonos para enseñar y quitándonos para enseñar. Nos dirige de forma perfecta y nos lleva a diferentes lugares, a diferentes momentos, con diferentes personas, a situaciones particulares, donde quiere que usted y yo podamos ser usados para su gloria. Porque Él nos pone donde Él quiere que estemos. Y realmente siento que lo que esta tarde quiero compartir con ustedes, hermanos, es algo que Dios ha puesto en mi corazón por las situaciones que he visto en las últimas en las últimas semanas y meses. Y debido a que estoy preocupado, porque eso es lo que siento, hermanos, tengo preocupación por lo que vivimos en nuestra sociedad, como lo expresaba hace un momento, en nuestra sociedad, las cosas que estamos viviendo. Creo que esto me confirma más lo que tengo que hacer y para lo que he sido yo puesto aquí. Tengo que predicar la palabra de Dios. Es una situación de la que no puedo escapar. Y debo de estar comprometido a una sola cosa: predicar la palabra, enseñar la palabra. Y cuando digo esto es llevarla a los corazones, llevarla a las mentes, de una forma clara, de una forma pero profunda, que pueda llegar como siento que llega a mí la voz de Dios y nos habla con mucho amor, pero también nos habla con mucha fuerza y nos habla y nos muestra que tenemos que responder a su voz. Y no podemos quedarnos sentados o pasmados o acostados o adormitados. Creo que el pasaje del capítulo 4, verso 2, me va a ayudar a dar inicio a este mensaje. El verso 2, usted lo conoce muy bien: que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego ocupa dos verbos: redarguye, reprende. Y luego dice: exhorta con toda paciencia y enseñanza y doctrina. Esto, hermanos, en realidad resume el ministerio de un creyente, lo que debemos hacer. Todo lo pone en un pasaje. Y podría yo decirlo en tres palabras: predica la palabra. Y está ligado a la misma intención que Pablo mencionó en el capítulo 3, en donde él dice que los pastores deben de tener capacidad. En la primera carta, cuando Pablo está hablando de los requisitos de los pastores o de los obispos o de los ancianos, él dice que los pastores deben de tener ciertos requisitos, pero hay un requisito que es fundamental y que no pueden de ninguna manera evadir. Y la palabra griega que se ocupa para este requisito es didaskalo, que es que enseñar. Cuando decimos tienes que ser didáctico, es que tienes que saber enseñar, mostrar. Tenemos que enseñar la palabra. Tenemos que moldear la palabra. Y más bien tengo que corregir, tenemos que modelarla. Modelarla es cuando usted se pone algo y dice: modélame, muéstrame. La palabra tiene que ser mostrada no en nuestros labios, sino en nuestras vidas.
¿Cómo luce la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo es que Cristo se ve en nuestro andar? La predicación que más valor tiene, hermanos, es la predicación que se ve en vidas. Y esto es lo que tenemos que hacer, dice el texto, predica la palabra. Y también pone un lapso, un tiempo. Y tiene que hacerse a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo y fuera de tiempo, hermanos? Y podríamos discutir un poco sobre a qué se refería o qué tenía en la mente Pablo. Pero lo que Pablo tiene en la mente, yo creo que son dos posibilidades, por decirlo de una forma. O puedes estar en tiempo, o puedes estar fuera de tiempo. Lo que simplemente está diciendo es, predica todo el tiempo. ¿Sí me explico? Predícalo todo el tiempo. Si lo debiste haber hecho y no lo hiciste, pues ¿qué? Pues hazlo ahorita, hazlo. Lo debiste haber hecho en tiempo, pero si no lo hiciste, pues hazlo ahora ya. Se refiere quizá a padres que debieron haber enseñado a sus hijos cuando eran ¿qué? Niños, instruirlos cuando eran ¿qué? Niños, antes de que ellos fueran ¿qué? Viejos. Pero si usted tiene ya sus hijos grandes y no lo hizo, ¿qué tiene que hacer ahora con ellos? Predicarles la palabra. Fuera de tiempo, pero tiene que seguirlo haciendo. Y en tiempo es, si usted tiene ahora hijos, tiene que hacerlo ¿cuándo? Ahora, enseñar la palabra. Porque muchas veces los padres descuidan a sus hijos. ¿Y quiénes son los que llevan? ¿Quiénes son los que muchas veces llevaron a los niños a la iglesia? No fueron los padres, fueron ¿quiénes? Los abuelos. Si hubo alguna abuela que trajo a sus nietos aquí a muchas iglesias, fueron ellas las que trajeron a los niños. Usted que es abuela hoy, si hay abuelas aquí o no, no se los pida para estarlos, pídaselos para lo que los traigan. Tú no puedes, hija, no te preocupes. Yo lo traigo. Tú ponte, ¿quieres perder el tiempo y entretenerte? Yo lo traigo. Y otros hasta andan buscando pequeños para traer los domingos, ¿no? Y estoy agradecido por esa hermosa bendición de que hermanos se preocupan de traer a pequeños en la casa de Dios. Entonces el tiempo es claro. Y hay no solamente un tiempo, hay un tono, por así decirlo. Un tono negativo y un tono positivo. El tono negativo lo ve usted ahí en dos verbos. Redarguye y ¿qué? Y reprende. Esto es una amonestación. ¿Sí me explicó? Redarguir es hacerle ver a alguien que está equivocado. ¿Sí me explico? Reprenderlo es, oye, estás mal. Redarguir y reprender, un aspecto negativo. Pero también podemos verlo ahí el tono positivo. El tono positivo es, exhórtalo con paciencia y enséñale. Con toda paciencia y doctrina, enseñando. Entonces, aconsejando, es la palabra que se ocupa ahí, exhortar, aconsejar, realizarlo con una forma paciente, con instrucción. Como cuando de repente uno enseña a un pequeño a abrocharse sus agujetas, no agarra y le dice, pon un dedo aquí, pon acá. ¿Qué hace la persona? Agarra su manita, ¿no? Con sus deditos pequeños y le dice, mira, das vueltecita aquí, le pones aquí. Uno no agarra a un niño y le pega y dice, pon atención. Bueno, a veces algunos padres un poco cansados, por no decirles, pero tienen que hacerlo así. Con amor se enseña y se instruye a un pequeño. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es nuestro mandato. Es la instrucción que Dios me ha dado a mí y es la instrucción que Dios le da a usted. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predica la palabra. Predicar la palabra. Lo tenemos que hacer. La gente hoy, hermanos, está muriendo de hambre. Y la palabra de Dios dice que su pueblo
falta de ¿qué? De conocimiento. La gente se está muriendo de hambre y tristemente no lo saben, pero se están muriendo. Hay gente que come mal y la gente no cree que está enferma. ¿O usted cree que una persona que tiene anemia se da cuenta de que tiene anemia? No lo percibe. Y ellos creen estar bien. Y dicen, pues de repente como que me canso. O de repente como que me mareo. Pero están anémicos. Están enfermos, están muriendo. Y no lo que, no lo saben. Hay personas entonces en iglesias, lamentablemente, en iglesias. ¿Qué es lo que se debería de enseñar en la iglesia, hermanos? La palabra. Y hoy, lamentablemente, aún en las iglesias, se sufre de ¿qué, hermanos? De hambre. Porque se habla de muchas cosas, se expone de muchas cosas, pero no se predica ¿qué, hermanos? La palabra. Qué lamentable es. Muchos lugares que se llaman iglesias, pero no hay enseñanza de ¿qué, hermanos? De la palabra. Entonces, no saben porque no han probado, no conocen lo que es el alimento espiritual. Y morirse de hambre por la palabra de Dios y no saberlo, ¿por qué se está muriendo? Porque no se dan cuenta hasta que realmente escuchan y conocen la palabra y dicen, esto era lo que mi vida necesitaba, el alimento espiritual. Muchos de nosotros estamos en una situación así, quizá. Tenemos hambre de la palabra y no lo sabemos hasta que la oímos y entonces nuestro corazón, cuando escucha la palabra de Dios, toma fuerza, salta con gozo, la mente se abre y entiende uno lo que Dios me está diciendo. No puede, hermanos, y no debería de pasar una sola vez que la palabra de Dios sea abierta. Cuando usted toma la palabra de Dios cada día, si lo hiciera así, no puede ser que la palabra de Dios sea abierta y usted no pueda, y usted siga caminando de la misma forma. La palabra de Dios inmediatamente siempre nos llama, nos corrige. La palabra de Dios nos jala para donde tenemos que hacer, nos levanta, nos exhorta y nos hace ver nuestros errores. Y nos duele cuando la palabra de Dios entra a nosotros y Dios nos llama, siempre hay un dolor porque nos hace ver nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento y nos llama a la reflexión y a meditar en su palabra, porque es la palabra de Dios lo que hace que mi vida esté en constante meditación de día y de qué, hermanos, de noche. Es la palabra de Dios la que produce en mí el hacer por su buena voluntad. Entonces no puede ser que la palabra simplemente sea abierta y no haya un efecto en la vida de un hijo de Dios. Entonces, regresando a nuestro pasaje, tenemos que predicar la palabra todo el tiempo, ¿sí? Primer asunto. Con un énfasis negativo. Cuando sea necesario redarguir, tenemos que, ¿qué, hermanos? Que redarguir. Cuando sea necesario reprender o amonestar, lo tenemos que hacer con ese énfasis de redarguir, de reprensión. Pero también tenemos que hacerlo con un tono positivo cuando se nos llama a exhortar, a aconsejar, a instruir a una persona, a un hermano en la fe. Ahora, hay una frase que me gustó mucho de Martín Lutero. Él dijo, la adoración más elevada de Dios, la adoración más elevada de Dios es la predicación de la palabra. Predicación de la palabra. La adoración más elevada. Y esto sucede, hermanos, o ¿por qué lo expongo? Porque muchas veces algunas personas creen que cuando venimos a la iglesia venimos a cantar. Y dicen, pues que cuando a mí me gustan porque vienen y cantan los cristianos. Y me gusta la música cristiana. Y hay mucha gente que no es cristiana y escucha ¿qué?
música cristiana, porque le gusta. Pero la música, hermanos, bueno, lo que se llama cristiana no es música, fue hecha para adorar. ¿Me explico? Y la gente que no tiene el Espíritu Santo puede escuchar, pero nunca va a poder, ¿qué, hermanos? Adorar. Porque la adoración viene de lo que produce el Espíritu Santo. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Una persona sin Cristo puede cantar himnos o cantos, pero no puede, ¿qué, hermanos? Adorar. No trae adoración, porque la adoración comienza con reconocer quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Reconocen a Cristo como ¿qué? Como Señor. Reconocen a Cristo como Salvador. La adoración es reconocer lo que Él es y lo que Él hace. ¿Sí? Y una persona sin Cristo no tiene capacidad para hacerlo. Ahora, me sitúo en esto. La gente cree que adorar, cuando viene uno en la iglesia, es cuando se canta. Pero sabemos que adoramos a Dios no solamente cuando cantamos, adoramos cuando leemos la palabra de Dios, porque estamos reconociendo, cuando, por ejemplo, leemos un salmo, estamos reconociendo las cosas que Él hizo. ¿Sí me explico? Las cosas que Él hace. Cuando ofrendamos, estamos adorando, hermanos, adoramos a Dios. Estamos dando de un poco de lo mucho que Él nos ha dado esa adoración. Pero, hermanos, el punto, y dijo Martín Lutero repitiendo sus palabras, la adoración más elevada es la predicación de la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, estamos adorando plenamente a Dios. ¿Sí? En una iglesia, o cuando usted simplemente está caminando en la calle y se encuentra una persona y usted comienza a hablar de Jesucristo y exponer el Evangelio y le empieza a decir lo que Jesús es, lo que Jesús hizo, usted al predicar la palabra está adorando en el punto más alto porque está exaltando la persona de quién, hermanos, de Cristo. Eso es adoración. Predicar la palabra es la adoración más alta y sublime. El mandato entonces de predicar la palabra no puede venir de un pastor o de una exigencia de una iglesia. La predicación de la palabra de Dios, escuchen bien, es un mandato que viene de ¿dónde, hermano? De lo alto, de Dios. La predicación es un mandato que viene de nuestro Señor, de nuestro Dios. En Tito 2:15, hermanos, yo rápido voy a invitarle que me acompañe a Tito 2:15. Usted lo tiene, por favor, ahí. Me espera un segundo para yo poderlo leer de forma audible. Están unas páginas siguientes. Tito, habla de Tito, capítulo 2, verso 15. Esto habla, ¿y qué? Y exhorta, ¿y qué? Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Se nos dice que hablemos, que exhortemos. Reprender es lo negativo, con toda autoridad, le dice Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie. Que nadie piense cómo evadir lo que dices. Ahora la pregunta viene, hermanos, ¿por qué es esto importante? Deben saber, hermanos, que me veo obligado a hacer esto yo cada domingo, cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Me veo obligado muchas veces a reprenderles. Como hoy por la mañana les digo, hermanos, o amamos a Dios o simplemente, ¿qué, hermanos? No lo amamos. Les estoy reprendiendo porque nuestras actitudes muestran que no tenemos amor hacia Dios. Porque somos indiferentes, porque no nos comprometemos, porque no servimos con todo el corazón, porque no cantamos con todo el corazón,
porque somos pasivos, porque vivimos vidas frías. Y tengo que reprenderles y decirles, hermanos, no podemos seguir viviendo vidas hipócritas. Me veo obligado a hacerlo, hermano. Pero también me veo obligado muchas veces a ampararles con paciencia y me voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos conforta, nos alivia, nos levanta, nos sostiene y les digo, Dios es nuestro consolador. Hay una forma donde muchas veces nos obligamos nosotros a reprender a la iglesia, a los hermanos, en amor, pero también nos vemos muchas veces a sostenerles, a cobijarles, a decirles las grandes cosas que Dios ha prometido y cómo Él nos cuida constantemente y ve por nosotros. Es lo que me veo muchas veces obligado a hacer. Todo el tiempo. Y tengo que hacerlo, hermanos. Tengo que hacerlo cuando usted a veces no quiere, porque lo tengo que hacer, y tengo que hacerlo, hermanos, cuando a veces puede ser bastante bueno para nosotros. Pero la palabra de Dios lo dice así, sea apetecible o no sea apetecible. Yo tengo que decirle, hermanos, que hace, quizá en los años 70 hubo un movimiento fuerte, específicamente aquí en México, donde muchos, especialmente muchas iglesias evangélicas estadounidenses, impactaron y trajeron a muchos americanos. Año con año los americanos han traído a muchos misioneros aquí a México, pero específicamente en los años 70, a finales de los 70, hubo una gran fuerza de muchas iglesias americanas que trajeron a muchos americanos aquí y llegaron a muchos jóvenes. Y era muy popular ser cristiano, ¿me explico? Era como estar de moda ser cristiano. Hoy no es popular. Hoy el cristianismo a nuestra sociedad le apesta, ¿me explico? Los cristianos hemos pasado de estar de moda y pasamos a ser gente despreciable, gente de mente cerrada, gente totalmente de poca mentalidad, gente retrógrada. Un cristiano hoy se convierte, lamentablemente, en una persona que tiene una fe o habla de algo que no vive, porque lamentablemente el cristianismo se ha desprestigiado. ¿Por culpa de quiénes, hermanos? De nosotros mismos. Porque una cosa decimos y otra cosa que hacemos. No nos creen. Y la gente dice, ¿y eso qué es qué? ¿Eso qué dice que es cristiano? Ustedes bien saben, hermanos, que muchas veces la palabra de Dios viene a nosotros y nos habla con fuerza, pero también muchas veces la palabra de Dios nos consuela, nos alienta, nos instruye, y eso es lo que hace que la Biblia o la palabra de Dios sea tan rica. Pero porque es importante, quiero decirlo, y quiero terminar exponiendo algunas razones. Yo aquí quiero darles razones muy contundentes por las que usted y yo debemos de predicar la palabra. Y quiero que regrese rápido al capítulo 3, por favor, vamos a terminar. Capítulo 3 de segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, lo tiene usted ahí. Y la primera razón por la que debemos predicar es debido al peligro de los tiempos. Repito, la primera razón es el peligro en el que estamos, de los tiempos que estamos viviendo. Ve al capítulo 3, versículo 1. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice ahí? Peligrosos. Vivimos en tiempos, ¿qué, hermanos? De peligro. Quiero dar un poco de trasfondo. Pablo también dijo, también debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Y yo quiero decirle, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién? A Timoteo.
¿sí? Él se dirige a Timoteo desde el principio porque Timoteo estaba viviendo una situación delicada dentro de ¿dónde, hermanos? De la iglesia de Éfeso. Timoteo no estaba, escuche bien, no era un joven que estaba metido entre la juventud perdida en el pecado, ¿no? Timoteo estaba como responsable de la iglesia de ¿dónde, hermanos? De Éfeso. Y Timoteo está viviendo una crisis donde él se ha desgastado trabajando en una iglesia porque la iglesia estaba contaminándose de la vida de este mundo. Y Timoteo, de una u otra forma, porque yo no le dije, pero el mensaje que le puse a esta serie de mensajes es: una sociedad destruida nos grita, predica. La sociedad en la que estamos viviendo, hermanos, tendría que obligarle a usted y a mí, porque nos está gritando. Una sociedad donde vemos a niños, a adolescentes, a jóvenes, a matrimonios perdidos, y nos está demandando que prediquemos la palabra. La primera razón es tiempos peligrosos. Vendrán en los postreros días, repito, tiempos peligrosos. Esta es la última carta que yo quiero decirle que Pablo escribió. Él escribió primero Timoteo, después escribió Tito, Pablo, y la última carta que él escribió es esta, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Usted debe recordar que le escribe ¿dónde, hermanos? En la prisión Mamertina. Él es un prisionero y está en la cárcel para después de salir de esa cárcel, se iba a ir a su casa a vivir feliz, ¿sí? Él, después de ser preso, sabía que iba a ser, ¿qué, hermanos? Ejecutado. No había más vida para Pablo. Lo que quiero decirle, eran las últimas palabras de ¿qué, hermanos? De Pablo. La última oportunidad de decir algo a un joven que amaba, como Timoteo, pero a una iglesia como usted y a mí, que necesita escuchar y despertar ante la situación que estamos viviendo. Él está a punto de morir. Y sabe que hay un hombre que va a tomar su lugar. Y él se llama, en Éfeso, ¿cómo se llama ese joven? Timoteo. A él le llama su hijo, ¿en qué, hermanos? Su hijo en la fe. Es su hijo. Pablo no tuvo hijos de sangre. No hay dato de esto. Pero él amaba a Timoteo como a su hijo y le dice, hijo mío, lo llama de esa manera porque Timoteo está luchando con la persecución que estaban viviendo los creyentes, está luchando con la hostilidad dentro de hermanos de la iglesia, porque muchas veces dentro de la iglesia hay conflictos y hay pleitos. Él está en la iglesia de Éfeso y la iglesia está tratando mal a quién, hermanos, a Timoteo. Cuando uno se siente mal en la iglesia, ¿sabe qué es lo que quiere hacer, hermano? Irse. ¿Y sabe lo que ha hecho mucha gente en esta iglesia, hermanos? ¿Sabe qué ha hecho? Se ha ido. Porque así resuelve su problema. Pues si no se siente bien, hermano, mejor que pues váyase. Es lo que Pablo iba a decir. Timoteo, pues si ya te cansó, pues busca otra iglesia mejor, ¿no? Donde te traten bien. Y Timoteo está en una situación muy vulnerable, es un momento muy peligroso para Timoteo. Y de regreso en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo dice, termino, hermanos, por favor, póngase ahí en 1:6, por favor. Nos ponemos de pie y vamos a orar.
Verso 6, por lo cual te aconsejo, 1:6 de esa misma carta, te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre, hoy necesitamos que tú avives el fuego que hay en nosotros. Porque nos hemos descuidado, Padre, porque nos hemos distanciado, porque nos hemos distraído. Yo te pido, Padre, que nos hagas abrir los ojos y darnos cuenta de que son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Y la primera razón de entender, Padre, la necesidad de predicar la palabra es los tiempos difíciles en los que vivimos. Y yo te pido, Padre, que avives el fuego. Avive el fuego que hay en nosotros, Padre. Y ayúdanos, Padre, a despertar y a darnos cuenta que la gente alrededor de nosotros necesita conocer de ti, Padre. Nuestros hijos, nuestros padres, nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo. Aviva el fuego, Padre, y hazlo arder en mi corazón con mayor fuerza. Y hazme entender que los días hoy son peligrosos, los tiempos son peligrosos, y la gente necesita escuchar al Salvador y conocer de Cristo. Ayúdanos a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre.